Buenos días, mi nombre es Fiorella Ruiz y el día de hoy vamos a aprender un poco más acerca del curso Classroom para docentes. Bien, iniciamos con el segundo módulo, la unidad 1, referente a lo que son exámenes, el uso del calendario de tareas y calificaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de los exámenes con y sin límite de tiempo. Veamos cómo se desarrolla. Bien, ¿cómo crear exámenes con y sin límite de tiempo? Veamos primero qué es un examen sin límite de tiempo y qué es un examen con límite de tiempo. Veamos el primer caso. Un examen sin límite de tiempo, ¿no? Son cuestionarios que permiten reforzar o repasar el conocimiento del estudiante sobre un tema en particular, ¿no? Como especie de tareas. Entonces, el límite de tiempo no se pone en el mismo formulario, o sea, en el mismo Google Forms, sino en los criterios del mismo Classroom. ¿No? Entonces, los exámenes sin límite de tiempo son aquellos que utilizamos, ¿no? Las herramientas de Google Forms para poder crear o diseñar nuestro cuestionario, pero que no le ponemos límite de tiempo en el mismo cuestionario, en el mismo formulario que estamos utilizando, sino simplemente es como una tarea, ¿no? Que le dejamos, o una autoevaluación para el alumno, ¿no? Medir su nivel de conocimiento. Puede ser a nivel, puedo hacerlo autoevaluación o puedo hacer un cuestionario que lo llene grupalmente, también puede darse el caso, ¿no? Entonces son como tareas, prácticamente. No son en sí formas de evaluación, ¿no? Como un examen parcial, un examen final, no tienen esa característica. Entonces, por eso es que a estos tipos de formularios o cuestionarios no le ponemos tiempo en el mismo formulario, ¿no? Sino simplemente el tiempo de entrega se establece en el mismo Classroom, nada más. Exámenes con límite de tiempo. ¿Qué es un examen con límite de tiempo? ¿No? Son cuestionarios individuales que se toman al alumno para medir también su nivel de aprendizaje, ¿no? Y se toman cada cierto tiempo. Se establece un límite de tiempo para poder desarrollarlo y pasado ese tiempo el estudiante no podrá enviar su examen. Es decir, son las evaluaciones que le conocemos como exámenes parciales, exámenes finales, exámenes sustitutorios, exámenes de aplazados. Ese tipo de evaluaciones son las que se establecen con límite de tiempo. ¿Listo? Entonces, como son justamente evaluaciones, ¿no? Finales, parciales, sustitutorios y demás, obviamente tienen que ser individuales, son de carácter individual para cada estudiante, y ahí sí establecemos doble vez límite de tiempo. Una, en el mismo cuestionario o en el mismo Forms, y dos, en el mismo Classroom, ¿no? En la parte de criterios, cuando definimos la fecha y hora de entrega, ahí también definimos la fecha y hora de entrega para estos exámenes. Un aspecto a tener en cuenta es que cuando vamos a determinar el tiempo en el formulario mismo de Google Forms, ese mismo tiempo, esa misma fecha y hora exacta que le pongo, que tiene límite para entregar su examen, esas fechas también debe coincidir con las que vamos a programar en Classroom. Tiene que ser las mismas. Donde ponemos la fecha de entrega en Classroom, ahí tenemos que poner la misma fecha y hora que le hemos establecido en el formulario de Google Forms. Ahora, también es posible que podamos programar, por ejemplo, yo quiero diseñar mis exámenes hoy día para toda la semana, ¿no? Para toda la semana, todos mis exámenes programados. Entonces, puedo diseñar de una vez todos mis exámenes en Google Forms, puedo establecer ya de plano las fechas límites, ¿no? De entrega en Google Forms, y la misma fecha de respeto, ¿no? Y la fecha de entrega en CLAF, pero digo, no quiero que se publiquen ahorita todos los exámenes, sino a medida que me vaya tocando según el día y hora exacta en el que los alumnos tienen que rendir ese examen. Entonces, para eso me sirve la opción de programar que tenemos en Classroom, para yo poder definir, quiero que se publique exactamente tal día y tal hora. Ahora sí o sí tenemos que ponerle la hora, ¿sí? Entonces, estos exámenes con tiempo tienen que publicarse exactamente a la hora en la que queremos que los alumnos empiecen a desarrollar el examen. ¿Listo?
Ahora, si bien es cierto, no tenemos muchas alternativas, ¿no? Para poder cerrar la tarea, porque a pesar que los alumnos, por ejemplo, cuando hemos activado otro tipo de actividades, tareas, nos envían sus trabajos fuera de tiempo, sí nos llegan, o sea, Classroom sí les permite que puedan enviar sus trabajos fuera de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en el caso de los exámenes? Por eso es que ponemos el límite de tiempo en el mismo formulario de Classroom, el mismo formulario, mejor dicho, de Google Forms, ¿no? Para que a pesar de que ellos por Classroom fuera de tiempo intenten entrar otra vez al examen y subirlo, no van a poder subirlo, no les va a dejar enviar el examen porque en Google Forms, ¿no? En el mismo formulario que hemos creado, ya se cerró automáticamente. Entonces, en Google Forms, si nosotros le ponemos el límite de tiempo, ya nadie más puede enviar ese formulario fuera del tiempo establecido. O sea, ahí sí no permite entregas atrasadas, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, esa es la herramienta de Google Forms que nos permite cerrar, ¿no? Esa parte en Classroom, ¿no? Que a pesar que el alumno entre en Classroom otro día, sí puede entrar, le va a permitir tal vez, le deje abrir el cuestionario, pero no le va a dejar resolverlo. O si le deja resolverlo, mejor dicho, no le va a dejar enviarlo, ¿no? O sea, va a tratar de entrar, va a tratar de resolver, está bien, pero no va a poder enviar. No le va a dejar enviar su examen. O sea, sí entra, lo resuelve, pero no puede enviar. Entonces, de esa manera limitamos el tiempo para evitar que haya entregas a destiempo. Entonces, esto es importante del tiempo también, porque así evitamos plagios o que los alumnos se entreguen cuando quieren, ¿no? Se trata de evaluaciones, entonces tenemos fechas y horas que respetar. Entonces, acostumbramos a los alumnos en eso, ¿no? A entregar dentro de un límite de tiempo y también considerar, ¿no? El tiempo lo definimos dependiendo del número de preguntas que tengamos, el tipo de preguntas, si son abiertas, cerradas o hay combinación entre ambas, o si hay problemas que analizar, ¿no? Que necesitan más tiempo ahí, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestro tipo de preguntas que tenemos, es que nosotros también vamos a definir el límite de tiempo, ¿no? Y de nuestro horario, ¿no? Hasta que hora tenemos clases con ellos, ¿no? Respetando ese tema. Tener mucho cuidado con eso. Es muy importante a la hora de establecer los límites de tiempo utilizando el Google Forms. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y también considerar que a veces por la señal de internet, ¿no? Algunos pueden ingresar un poco más tarde, se les dificulta y todo eso, ¿no? Entonces tener en cuenta también eso, ¿no? Algunos tienen su internet un poco lento, entonces se demora en cargar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para que los alumnos puedan tener el tiempo suficiente para poder enviar. Entonces siempre está recordándoles, por ejemplo, faltando 15 minutos, ¿no? Más o menos, o 10 minutos, recordarles que ya falta tantos minutos para que se cierre el examen y ya no van a poder enviar, ¿no? Entonces ya se les advierte para que con tiempo ellos también calculen su tiempo y lo que su máquina o su dispositivo tarde en cargar también, para que se pueda enviar sus resultados y no tener ningún tipo de inconveniente. ¿No? Pasemos a los pasos para crear este tipo de exámenes, ¿no? Usando Google Forms. Anteriormente ya habíamos visto dentro de nuestras opciones de tareas, ¿se acuerdan que teníamos diferentes tipos de tarea? Habíamos trabajado con una tarea, simplemente tarea simple, tarea de cuestionario, pregunta, ¿no? Que eran las tres opciones para poder generar nuestras actividades o tareas con los alumnos. Entonces, dentro de ellas ya habíamos visto lo que es tarea de cuestionario, ¿no? Con esa opción de tarea de cuestionario es la que me va a permitir diseñar mis cuestionarios a través de la herramienta de Google Forms. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Entramos a trabajo de clase, nos vamos a crear tarea de cuestionario, título de la tarea, las instrucciones del caso, ¿no? Y tenemos la opción de añadir o blank quiz. Si ponemos añadir es porque nosotros ya tenemos guardado en nuestro Drive, ¿no? En nuestra nube, en el Drive, un cuestionario que ya hemos diseñado anteriormente y que lo queremos utilizar ahora. Si le hacemos clic en el mismo cuestionario, porque por defecto, cuando creamos una tarea de cuestionario, se nos apertura un icono, ¿no? de Google Forms con el nombre de blank quiz, ¿no? De frente para hacerle clic ahí y diseñar ese mismo momento nuestro cuestionario. Entonces ya lo tenemos diseñado, no tenemos necesidad de hacerle clic ahí, sino simplemente en añadir y buscamos el formulario en el Drive. Pero si lo queremos diseñar en ese mismo momento, entonces hacemos clic en Blank Quiz.
Entonces, una vez que hacemos clic en Blank Quiz, diseñamos el examen, hay que descargar un complemento para que nos permita definir el límite de tiempo. Es decir, Google Forms de por sí no tiene el temporizador, ¿no? Para ponerle nosotros ahí. Tenemos que descargarle una aplicación adicional a esa que se va a anclar o se va a unir con Google Forms para que nosotros podamos definir el límite de tiempo. ¿Listo? Entonces, no es solo usar el Google Forms, ¿no? Sino que tenemos que descargar otra aplicación más para definir el tiempo. Entonces, eso vamos a usar prácticamente 3 aplicaciones. Estamos usando Classroom, estamos anidándolo con lo que es Google Forms y estamos anidándolo con otra aplicación para definir el tiempo, ¿no? Ese es el complemento. Entonces, tiene, ¿no? Dentro de Google Forms, una vez que estemos dentro de Google Forms, vamos a ver que en sus opciones nos da ahí para descargar otras aplicaciones adicionales que las trabajamos de la mano con Google Forms, ¿no? Entonces, a esas aplicaciones adicionales le llaman complemento, ¿no? Entonces, ahí tenemos que buscar el complemento y bajarnos como si fuera una app o una aplicación simple del celular. De la misma manera, solo es descargarlo fácilmente. Y una vez que ya lo tenemos descargado, recién vamos a poder definir el límite de tiempo para nuestro cuestionario que hemos creado. Realizamos los ajustes necesarios. ¿A qué se refiere eso? A definir, por ejemplo, tengo que activar esa opción para que haya una opción que me permite que el alumno solo rinda una sola vez el examen, o sea, que no intente dar varias veces su mismo examen, ¿no? Hasta que saque 20, no, que solo lo dé una sola vez. 2, hay otras opciones que nos permite que el alumno, por ejemplo, no esté editando sus respuestas. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque así evitamos el plagio entre estudiantes, ¿no? En que se pasen la pregunta, ¿tú qué he respondido acá? Yo que he respondido, que por otro medio se estén pasando las respuestas y estén plagiando, ¿no? Entonces, que no se estén editando las respuestas, ¿no? De su examen. También tenemos las opciones para decir que eligen, por ejemplo, como les dije, como solo lo pueden rendir una vez el examen, entonces nos da esa opción de hacer que el estudiante solo envíe una única vez su examen, ¿no? Que solo puede enviarlo una vez. Tenemos opciones ahí también para que el estudiante al finalizar su prueba pueda ver automáticamente los resultados o la puntuación de la misma. Tenemos opciones también en ajustes para definir nosotros si queremos que los estudiantes al finalizar su prueba puedan ver todo lo que han hecho bien y en lo que se han equivocado, o solo lo que se han equivocado, o solo lo que han hecho bien, o ninguna de ellas, ¿no? Si no queremos, simplemente decimos que el estudiante vea su nota y ya, ¿no? Y ya después de ciertos días, cuando ya se publique todo, ya recién, si queremos, le podemos activar, ¿no? Cuando ya terminó el examen, ya todos dieron, podemos activarle ahí también, ¿no? Esa opción para que ya pueda ver realmente en qué se equivocó, qué hizo bien, y individualmente, ¿no? Pueda volver a ingresar y ver eso. Entonces, eso depende de cada docente, de cómo lo vea, pero nos da esas opciones. ¿Listo? Entonces, estos cuestionarios, más que nada lo que lo puede ver en ese mismo momento, ¿no? Si está bien o está mal, es cuando tenemos preguntas cerradas, es decir, de opción múltiple. ¿Sí? Preguntas para marcar. Pero lo que son preguntas para llenar, preguntas abiertas, entonces eso tenemos que corregirlo nosotros aparte. O sea, las que son para marcar, sí las podemos activar, ¿no? Para que sea marcación automática. Ya. Pero las demás preguntas, no, eso sí requiere de una revisión manual. Entonces, entonces ahí podría ponerle que no se publique, ¿no? Por ejemplo, podría desactivar esa opción que me permite que se publique la puntuación del alumno apenas termine su examen, ¿no? Si tengo preguntas abiertas, entonces mejor la desactivo y ya posteriormente yo le hago llegar ya su nota, ¿no? Cuando ya corrija el examen manualmente, ¿no? En el caso de las preguntas abiertas, más que nada cuando tengo preguntas abiertas. ¿Listo? Entonces, todas esas opciones son parte de los ajustes que tengo que realizar, ¿no? En el examen antes de enviarlo, antes de programarlo y demás. Entonces, eso vemos en la parte de ajustes, ¿no? Todo ese tema de cosas. Programar. Listo. Entonces, en programar ya es cuando ya hemos terminado nuestro cuestionario, cerramos porque automáticamente los cambios que generemos se van a guardar automáticamente en Google Drive, automáticamente, no tengo que ponerle guardar, se guarda solito. Entonces, simplemente se cierra el cuestionario
y regreso a mi pantalla de Classroom. Cuando ya esté en mi pantalla de Classroom, ahí recién me voy a la fecha de entrega y recuerden que tenemos que ponerle, en el caso de los exámenes sin límite de tiempo, no hay problema, ¿no? Porque ya solo lleno en Classroom la fecha. Pero en este caso que estamos poniendo, definir los criterios, descargando el complemento, eso es solo para los exámenes con límite de tiempo. ¿Listo? Entonces, si hago un examen sin límite de tiempo, solo me quedo en lo de diseñar el examen y me voy a programar, ¿no? Donde ya defino la fecha de entrega o cuándo quiero que se publique exactamente este cuestionario y demás. Pero como estamos trabajando con cuestionarios con límite de tiempo, con las evaluaciones con límite de tiempo, luego de realizar los ajustes necesarios, tengo que volver a definir el tiempo, pero en el mismo Classroom, ¿sí? La misma fecha que le hemos puesto anteriormente en el mismo formulario de Google Forms, la misma fecha de entrega tiene que aparecer en el mismo Classroom. Y finalmente le hacemos clic en programar, donde ahí definimos otra hora. Entonces, una cosa es la fecha de entrega del examen, o sea, hasta cuándo se vence, fecha y hora. Y otra, y es distinta, es la fecha que ponemos en programar, es decir, la fecha y hora en la que quiero que se publique esta tarea de cuestionario. Esa es otra cosa. Entonces, son dos fechas diferentes. Una es la fecha de vencimiento de la actividad, en este caso del examen, con límite de tiempo, y otra es la fecha y hora en la que yo quiero que aparezca esta evaluación. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas. Entonces una vez que ya tenemos esto, ya está generado ya nuestra prueba listo para que los estudiantes puedan rendir. ¿Cómo nos aparece en la pantalla de Classroom? Entonces, una vez que ingresamos a nuestro curso, por ejemplo, acá está, ¿no? Investigación de mercado y ingresado. Tengo acá trabajo de clase, hago clic en trabajo de clase. Me aparece, ¿no? El botoncito de crear y selecciono tarea de cuestionario. Nos aparece una pantalla como esta, donde ponemos el título de la tarea, las instrucciones del caso, añadir si ya tengo mi formulario creado, ¿no? Anteriormente, pero si no, le hago clic en este icono de Blank Quiz y me manda directamente a Google Forms, ¿no? Para diseñar el cuestionario. No se olviden que acá a la derecha tienen para quiénes, para elegir la clase, si va para todos los alumnos o solo para algunos alumnos en particular, ¿no? En el caso de las evaluaciones, por ejemplo, de sustitutorios aplazados, ahí es donde seleccionamos, ¿no? Porque ahí no todos los alumnos jalan, entonces ahí ya no tenemos que ponerle aquí en esta parte todos los alumnos, sino simplemente seleccionar para aquellos que van a rendir esa evaluación, ¿no? De que hayan jalado el curso. Entonces, sí me permite segmentar en esta parte de acá. Entonces, no todos los alumnos lo van a ver, sino solo los alumnos involucrados. El puntaje, no se olviden, siempre ponemos el puntaje, 20 puntos sobre cuánto vale esa evaluación. Esta es la fecha de entrega, ¿no? Donde ponemos hasta cuándo tiene para entregar, la fecha y hora de ese formulario. El tema, dentro de qué sección de nuestra clase lo vamos a incluir, ¿no? Dentro de cuál sección va a estar incluido. Y con eso ya lo finalizamos, ¿no? En esta parte. Entonces, una vez que ya tenemos todos esos datos, vamos a hacerle clic donde dice Blank Quiz, ¿no? Recuerden que la misma fecha que aparezca acá tiene que aparecer en el mismo cuestionario. En el caso de los cuestionarios con límite de tiempo. Si no es un cuestionario, si es un cuestionario sin límite de tiempo, simplemente la fecha de entrega es acá, ¿no? Pero dentro del mismo cuestionario ya no le pongo nada, ninguna fecha, ¿no? En especial. Este es un ejemplo, por ejemplo, cuando ya empezamos a diseñar nuestro cuestionario, por ejemplo, dice examen parcial de investigación de mercado. La descripción del formulario es opcional y acá empiezo a llenar las preguntas, ¿no? Entonces, dentro de esta flecha donde dice al lado de varias opciones, hay una flecha desplegable donde me aparecen los diferentes tipos de preguntas que puedo hacer, ¿no? Con opción múltiple o preguntas abiertas, ¿no? Para que respondan, ¿no? Que acá le llama respuesta corta o respuesta larga, también tenemos acá, ¿no? Esas son las preguntas abiertas. Seleccionamos el tipo de pregunta, empezamos a llenar y para ponerle la puntuación respectiva a cada pregunta,
hacemos clic en clave de respuestas. En esta opción que está encerrado con rojo, clave de respuestas. Y si le hacemos clic ahí, nos va a permitir establecer cuántos puntos va a valer esta pregunta, ¿no? Y lo mismo puedo hacer por cada pregunta, se me va a aparecer esta opción de clave de respuestas. Le hago clic y me va a permitir establecer el puntaje para cada pregunta. Ahora, también debemos tener en cuenta que debe estar activado esta opción de obligatorio, ¿sí? ¿Qué significa cuando activamos esta opción de obligatorio? Que esta pregunta no puede dejarse así sin responder. O sea, esta pregunta es de respuesta obligatoria, que el alumno sí o sí tiene que responder esta pregunta. Si no responde esta pregunta, significa que no puede enviar el examen. O sea, si la deja en blanco, no la responde, no le va a dejar enviar Google Forms el examen, porque le hemos señalado, le hemos activado esta opción de obligatorio. ¿Listo? Entonces es opcional si ustedes desean activar esta opción o si no, la desactiva. En lo particular, yo prefiero dejarlo activo porque, por ejemplo, me ha pasado y anteriormente que a veces los alumnos llenan el cuestionario, ¿no? El formulario, y en eso de por cambiar de respuesta, más que nada cuando son las preguntas cerradas, ahí es donde va el problema, ¿no? Que tratan de cambiar de respuesta después, se arrepienten de lo que marcaron, y en eso que están cambiando de respuesta, no siempre Google Forms les va a mandar con la alternativa que ellos habían cambiado, no siempre, a veces sí, a veces no, no siempre llega a estar así, ¿no? No siempre les manda, les guarda el cambio, ¿no? De la alternativa que ellos marcaron o lo que hicieron, ¿no? A veces en estar en esos cambios, se queda vacía la pregunta o se marca cualquier otra cosa. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, y después los otros dicen, pero yo no marqué eso, me ha marcado sobre el cuestionario, me lo dejo así, ya está. Entonces, es mejor que lo dejemos como obligatorio. Así no les da mucho chance de estar editando la pregunta. No recordarles eso. Esa es una recomendación importante decirles, chicos, por favor, que no estén cambiando a cada rato su respuesta, ¿no? De las preguntas. No, no cambien. O sea, piénsenlo bien. Ya una vez que estén bien seguros de su respuesta, recién marquen, ¿no? Y ponerles así obligatorio. Así el examen, no va a haber problema en que el examen, que medien, porque a veces también ha pasado, ¿no? Cuando no le ponía obligatorio, se mandaba el examen a veces en algunos alumnos, no sé por qué, por su línea u otros motivos, y se les mandaba el examen solo o presionaban enviar sin querer también, y se les enviaba antes de que ellos terminen de llenar el examen. Entonces se me llegaba a mí el cuestionario, pero con algunas preguntas vacías, ¿no? Y al final estaban jalados, me decía, pero Miss, es que no, que yo no he marcado, que no me ha dado tiempo, yo quería marcar y se ha enviado solo mi examen, o presioné mal el botón enviar antes de tiempo, ¿no? Y se envió mi examen así en blanco. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes es que yo le activo esa opción de obligatorio, más que nada cuando son preguntas cerradas, ¿no? Ahí es cuando son preguntas cerradas. Entonces, le doy chance al alumno a que si se equivocó en presionar o por algún motivo se bloqueó, ¿no? Se cruzó su dispositivo o su PC, y se quiere enviar el examen, pues no se va a enviar, ¿no? Le va a rebotar Google Forms porque no ha llenado todas las respuestas, ¿no? Entonces, por eso es que se activa esta opción de obligatorio para el caso de los alumnos, ¿no? Eso es importante para ellos. En esta parte de acá de la derecha tenemos botones, por ejemplo, el primero con el más es para añadir una nueva pregunta. ¿Listo? Tenemos opción, por ejemplo, este botón de aquí que está al lado del tachito. El tachito es para borrar la pregunta y este botón que está al lado del tachito es cuando yo quiero duplicar esa pregunta. Duplicar la pregunta anterior que he hecho, sí, simplemente para hacerle algunas modificaciones, ¿no? Entonces, esa opción es para duplicar, ¿no? En este lado, por ejemplo, tengo para subir imágenes, el botón que está abajo de las T's es para subir las imágenes, ¿no? La T es para definir el tipo de texto, de letra que voy a usar y el tamaño y eso, ¿no? El botón de abajo se refiere esto para las imágenes. El botón de acá abajito con una flechita es para añadir video, si quiero añadir un video para esta pregunta, ¿no? Y crear una nueva sección, ¿no? El de más abajo. Entonces, todas estas opciones o botones me permiten eso, ¿no? Crear nuevas preguntas, insertar una imagen, insertar un video, crear nueva sección para mi examen. Entonces, tengo diferentes opciones, ¿no? Que yo puedo aplicar. Bien, pasamos a nuestra siguiente diapositiva.
Entonces, una vez que ya estamos diseñando acá, estos son los botones que ya hemos explicado, nos falta definir los ajustes, ¿no? Que le vamos a dar. Por ejemplo, que no responda, que solo puede entregar el examen una vez, que vea su puntuación al final, que vea o no vea las respuestas que hizo mal, las respuestas que hizo bien en el examen, etcétera, etcétera. Todos esos ajustes de los que habíamos hablado en los pasos los vemos acá, en esta ruedita. Esa es la ruedita de ajustes. Entonces, cuando ya diseñamos nuestro cuestionario, le hacemos clic en esta ruedita de ajustes, en configuración, ¿no? Y ahí vamos a poder ver todos esos detalles que les había hablado. Entonces, si le hacemos clic en esa ruedita, nos va a salir una pantalla como esta. Entonces, tenemos 3 pestañas importantes: general, presentación y cuestionario. En general, lo más importante es que ustedes activen esta opción que dice limitar a una respuesta. Entonces, quiere decir, dice que para ingresar los alumnos, ¿no?, a rendir este examen, solo lo pueden rendir una vez y tienen que iniciar con su correo electrónico, ¿no?, de Gmail, ¿no?, con ese correo y solo una vez. Es decir, ese es el correo que van a utilizar ellos de Gmail, tiene que ser el mismo con el que tienen su cuenta de Claro. Eso es importante. Entonces, así no tienen opción a dar doble o triple vez el examen, o las veces que ellos deseen, no. ¿Listo? En la parte de acá abajo nos dice, los encuestados pueden editar después de enviar, es decir, envían su examen y pueden volver a rendir el examen si ven que se equivocaron, ¿no? Entonces, eso no, esta opción tiene que estar por eso desactivada, más bien. Está activada y está desactivada. Ver los gráficos, resumen y respuestas de texto. Este es para el alumno, no, también, ¿no? Claro, o sea, al finalizar su examen, para que vea su rendimiento, pero en forma de gráficos, tablas estadísticos, es esta opción, ¿no? De ver gráficos, resumen. Si deseamos, la activamos, si no, no. Pero lo que sí o sí debe estar desactivada es esta opción de editar después de enviar, que no tenga opción de volver a dar el examen. En caso tuviera algún inconveniente con el examen, entonces podemos decir que se comunique directamente con el docente, ¿no? Para ver exactamente cuál ha sido el problema y poder solucionarlo, ¿no? Pero mantenemos esas opciones así. Vamos a ver la opción de presentación. En presentación tiene que estar, por ejemplo, activado esta opción que dice orden de preguntas aleatorio. ¿Qué quiere decir? Nosotros diseñamos nuestro formulario de cierta manera, pero le damos opción a Google Forms a que pueda alterar las preguntas, el orden de las preguntas, ¿no? Al azar, que las empiece a mezclar. Entonces eso también es bueno, ¿no? Para que no siempre aparezca nuestro formulario con el mismo orden de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, si lo vamos a reutilizar en otra ocasión, entonces esto da opción que los alumnos no puedan estar pasándose las preguntas porque no va a estar en el mismo orden que aparecía anteriormente, ¿no? Entonces, mantenerlo esto activado. En la parte de cuestionarios, esta opción sí o sí tiene que estar activada, convertir en un cuestionario. ¿Por qué? Porque esta opción va a permitir que nuestro cuestionario se califique de manera automática. Automáticamente va a salir la nota, ¿no? A medida que se vayan registrando las respuestas y todo ello. Entonces, activarlo sí o sí. Opciones del cuestionario. Publicar calificación, nos dice. Justo después de cada entrega. ¿Qué quiere decir? Que apenas el alumno envíe su examen, se califique al toque, o sea, apenas termine de responder y ponga enviar, automáticamente ya le están corrigiendo el examen automáticamente Google Forms. Entonces, esto sí, activar es bueno, que mientras más antes el alumno tenga acceso a su nota, es mejor. Tratar de darles en la brevedad de tiempo posible las notas al alumno. Entonces, es mejor que esto sí esté activado, ¿no? Y la otra opción de abajo que está desactivada nos dice más tarde, después de la revisión manual. Este es en el caso, esto lo activamos, o activamos la primera o activamos la segunda, ¿sí? En este caso que activemos la segunda es para cuando tienen preguntas abiertas, entonces eso sí o sí como docentes tenemos que corregirlo manualmente, después tenemos que verlo, ¿no? Revisarlo, no se puede calificar de forma automática, ¿no? Las preguntas abiertas. Entonces lo que son preguntas abiertas, activamos esta opción más tarde, después de la revisión manual. ¿Listo? Pero lo que son preguntas
que pasan para marcar de opción múltiple, a eso sí le podemos activar esto, justo después de cada entrega. ¿Listo? Entonces, esas son la diferencia. Justo después de cada entrega, si tengo preguntas de opción múltiple. Y más tarde, después de la revisión manual, cuando tengo preguntas abiertas. ¿Listo? Entonces, así sabemos diferenciar entre las dos y cuándo usar cada una de ellas. Bien, una vez que dentro de esta misma opción de cuestionarios, en la primera parte nos aparece eso, pero más abajo nos va a aparecer estas opciones. Dice, el encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta. Acá ya depende de cada uno. Queremos que los alumnos vean las preguntas que se han equivocado cuando finalicen su examen, apenas finalicen. Queremos que vean las respuestas correctas. Queremos que vean su nota final de ese examen al terminar. Entonces, acá es donde nosotros definimos cuál o cuáles son las que queremos o no queremos que los alumnos vean. Y de acuerdo a eso vamos activando estas opciones. Una vez que ya tenemos las tres pestañas revisadas, las tres configuraciones, recién le hacemos clic en el botón de guardar, que está aquí encerrado con rojo. ¿Listo? Entonces, primero tenemos que ver todas esas configuraciones y al final ya recién le hacemos clic en guardar. Entonces, una vez que ya nuestro examen esté ya diseñado y hemos hecho clic en las configuraciones del caso, acá tenemos unos 3 puntitos que están encerrados con rojo. Si le hacemos clic ahí, es para insertar la aplicación que les comenté para determinar el límite de tiempo para el examen. Ahí es cuando lo hacemos. Si es un examen sin límite de tiempo, ya no tenemos que hacerle clic acá. Simplemente de la pantalla anterior que hicimos las configuraciones, cerramos todo, vamos a Google Classroom y determinamos ahí la fecha de entrega y demás. En los exámenes sin límite de tiempo. Pero cuando es un examen con límite de tiempo, ahí tengo que instalarle la aplicación para ponerle límite de tiempo al mismo formulario y después en el mismo Classroom también. Entonces, en ese caso, le hago clic en los 3 puntos y me va a aparecer estas opciones. Le hacemos clic en complementos. Me va a salir todas estas aplicaciones. Entonces, le hago clic en esta aplicación que se llama Form Limiter. Form Limiter. Esta es la aplicación para establecer tiempos de entrega en el mismo Google Forms. Le hago clic acá en esta opción y se me va a permitir descargar como una aplicación normal. Una vez que ya esté descargado, ya recién ahí le defino el límite de tiempo, me va a salir una ventanita chiquita hacia la derecha para poder definir la fecha y hora exacta en la que se cierra, ¿no? Este cuestionario o formulario. Esto veamos una demostración de cómo sería esto. Bien, previamente, recomendarle que ya tengan diseñado su examen aparte en un Word o algo, para que después lo puedan pasar fácilmente al otro lado. Bien, por ejemplo, voy a investigación de mercados, trabajo de clase, le hago clic en el botón de crear y elijo tarea de cuestionario. ¿Listo? Tarea de cuestionario. Título, en este caso va a ser un examen parcial, entonces le voy a poner, quiere decir que es un cuestionario con límite de tiempo, lo que vamos a hacer ahorita. Le pongo examen parcial de investigación de mercados. Responda de manera individual a cada pregunta. Otra aclaración. Evite cambiar o editar sus respuestas para evitar inconvenientes al momento de enviar la prueba. Presione el botón enviar
una vez finalizada, ¿no?, el examen. Ya estamos poniendo esto. Responda de manera individual a cada pregunta. Evite cambiar las respuestas, ¿no?, para que no tenga problemas cuando envíe su examen. Presione el botón de enviar cuando haya finalizado el examen. ¿Listo? Y lea bien cada pregunta. Antes de contestar. Le pongo todas las instrucciones que deseamos. Ay, se me olvidó una instrucción muy importante. Todas las preguntas, en mi caso, todas las preguntas son de respuesta obligatoria. Quiere decir que tiene que responder todas las preguntas absolutamente. De lo contrario, no le va a dejar enviar ese examen. Perdón, me salí. Listo. Como recién lo voy a diseñar, no le voy a hacer clic en añadir, sino en Blanquiz porque recién lo voy a diseñar. Entonces le hago clic acá. Entonces me aparece, se me abre automáticamente la aplicación de Google Forms para diseñar. Entonces en vez de Blanquiz le voy a poner examen parcial. Uy, no, creo que este es un cuestionario. Vamos a... Ya, ahora sí. Listo, ahora sí. Se abrió para crear nuestro cuestionario. Lo vamos a hacer clic acá y le vamos a poner examen parcial de investigación de mercados. Mismo título de aquí. Para acá. Excelente. Primera pregunta. En mi caso, todas las preguntas van a ser de opción múltiple. Entonces, yo ya tengo mi diseñado acá preparado. Entonces, lo voy a poner acá. Entonces, en mi caso van a ser 10 preguntas. ¿Sí? Todas son para marcar y cada una va a valer 2 puntos. Entonces, copio y pego. Opción. Vamos con la primera. Ya está. Si quiero añadir más opciones, acá me pone añadir opción o añadir respuesta a otra. Añadir opción. El cuestionario. Quiero seguir añadiendo, le hago clic en añadir opción. El comercio. Añadir opción, tengo otra más. La investigación cualitativa. Entonces, en mi caso, la respuesta va a ser el comercio. Ahorita vamos a ver cómo la marcamos. Le voy a poner obligatorio. Voy a ponerle obligatorio. Y estas son las opciones, ¿no? Respuesta corta es cuando es para preguntas abiertas. De igual manera lo que es párrafo, ¿sí? Casillas, si en vez que aparezca un redondo, quiero que me aparezca un cuadrado, pero igual va a tener que hacerle clic, ¿no? Ahí para marcar. Desplegable, si quiero que me aparezca como una lista desplegable las opciones, ¿no? Entonces esas son las opciones que me van apareciendo ahí. Entonces, yo me voy a quedar con esta de varias respuestas. Entonces ya le echo clic en obligatorio. En descripción del formulario, si desean lo llenan, de lo contrario lo pueden dejar así. No hay ningún problema. Y a medida que voy haciendo esto, ahora le voy a poner añadir para crear otra pregunta más. Movemos al lado derecho, me da la opción
para poder, por ejemplo, importar preguntas si quiero reutilizar preguntas de otro cuestionario que haya hecho anteriormente y quiero jalar alguna de ellas para aquí, puedo usarle clic en importar preguntas. Este es para añadir un pequeño título o descripción a esta pregunta, para añadir imagen, para añadir un video y para añadir una nueva sección. Entonces ahorita nosotros vamos a seguir diseñando nuestro cuestionario. Pasamos a la siguiente pregunta. Les vamos copiando y pegando todas nuestras alternativas. Vamos con la última alternativa para la pregunta 2. Listo. Al final le vamos a señalar cuál es la pregunta correcta y la puntuación. Para que nos salga esa alternativa y podamos hacerlo, necesitamos ir a la parte de ajustes de la ruedita. Hacer los ajustes y recién nos va a permitir acá ponerle la puntuación, ¿no? Y señalar la alternativa correcta en este caso. Entonces seguimos diseñando. Vamos a la tercera pregunta. Uy. Esto. Identificación, acción, intención, motivos. Seguimos poniendo. Abiertas, cerradas. INEA. Siguiente pregunta. Se dan cuenta que es más fácil llenarlo cuando ya tenemos los cuestionarios diseñados, ¿no? Solo copio y pego, es más fácil. Ya, en este caso era igual que el anterior, solo variable el enunciado, voy a eliminar esta. Si se equivocan, le pueden hacer clic en eliminar y normal. Entonces, por ejemplo, esta pregunta de la 3 tiene las alternativas igual que la pregunta 4. Como son las mismas alternativas, lo único que le voy a cambiar es el enunciado. Entonces, en este caso voy a duplicar. Este botoncito de acá al lado del tacho es para duplicar. Le hago clic en duplicar y se me aparece idéntica a la anterior. Entonces, en este caso solo quiero cambiarle el enunciado, no las alternativas. Entonces, me va a ser más fácil si lo hago así. Ya está. Contestación, función. Esto vamos con la siguiente pregunta. Es un ejemplo de texto, este es otra pregunta, entonces acá sí voy a añadir nueva. Ahora sí. La encuesta. Ponemos acá. Añadir, entrevista. Añadir, focus group. Y finalmente plot. Añadir. Voy a seguir añadiendo preguntas. Esto ya nos falta poco.
Seguimos añadiendo las alternativas. Listo. Y aquí es todas las anteriores. Ya nos faltan solo 4 preguntas y terminamos para ponerle los límites de tiempo y demás. Bola de nieve. Presiona. Listo. Agregamos las 2 últimas preguntas y con eso ya vamos a definir el tiempo. Listo, está. Y vamos a agregar la última pregunta. Listo. Ya tenemos agregadas todas las preguntas. Nos olvidamos, esto hay que activarle obligatorio. Le voy a activar para todas las preguntas. Obligatorio, obligatorio. Quiere decir que no puede enviar su examen si no responde a todas las preguntas. Sí o sí tiene que responder a todo. Obligatorio acá también. Y bueno, esta ya está como obligatorio. Listo, me voy a la ruedita de ajustes. General. Si deseo, puedo activar esta opción, ¿no? De recopilar las direcciones de correo electrónico. Por ejemplo, le pongo sí. Requiere iniciar sesión, sí, limitar una respuesta para que solo dé una vez su examen y a través de su cuenta, no tiene que ingresar con su cuenta de Gmail, la que tiene anexada con Classroom, ¿no? La misma, y solo rendir una vez el examen. Los alumnos pueden editar después de enviar, no. Ver gráfico resumen, no. No le voy a activar eso. Presentación. Mostrar barra de progreso, o sea, de cómo ve el avance de los alumnos. Puedo verlo individual también. Por ejemplo, le puedo poner sí. Y ordenar las preguntas de manera aleatoria, ¿no? Que mis preguntas las ordene al azar. Listo. Me voy a la parte de cuestionario. Esta opción debe estar activa. Convertir en un cuestionario, sí, para que se califique automáticamente, si no, no lo va a hacer. Calificar justo después de cada entrega, sí. Esta de manual no, porque en mi caso, como son preguntas cerradas todas, no tengo ninguna pregunta abierta, entonces este de manual no, simplemente le selecciono la primera.
Los encuestados pueden ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, ¿no? Le voy a quitar esto y le voy a quitar esto para evitar que se pasen las respuestas entre ellos, ¿no? En el mismo examen y demás. Y solo le voy a activar esta opción de puntuaciones para que vea cuál ha sido su nota final. Entonces, una vez que ya tengo todas las opciones marcadas, ya he marcado todo, le hago clic en guardar. Ya está. Entonces, ahora sí me va a dejar, sí me aparece recién esta casilla de clave de respuesta. Entonces le hago clic. Donde dice 20 puntos, acá le escribo 2, los puntos que va a valer esta pregunta. Señalo la respuesta correcta, en mi caso es esta. Listo. Lo mismo hago por cada una de las preguntas. Respuesta obligatoria, le voy a poner acá 2. Y la respuesta era, hacemos objetivo funcional. Era la primera. Entonces le voy a seleccionar. Le pongo listo. Paso acá. Sin contestación, son abiertas y cerradas. Clave de respuesta, selecciono la alternativa, le pongo los puntos, acá 2. Listo. Siguiente. Clave de respuestas, igual. Según su función, según contenido. Ya. Esta es la respuesta. Y acá le voy a poner 2. Listo. Lo mismo voy a hacer con la siguiente. Es un ejemplo de técnica de recolección de información cuantitativa. Entonces, en este caso es la encuesta. Entonces voy a hacerle clic en clave de respuesta, selecciono alternativa, pongo los puntos, en este caso es 2, y el botón listo. Paso con la siguiente, clave de respuestas. Las revistas, libros, reportes son ejemplos de fuentes de información secundaria. Lo seleccionamos, le ponemos el puntaje acá, 2 puntos y listo. Lo mismo acá, clave de respuestas. En este caso la respuesta es esta, muestreo discrecional. Le pongo los puntos acá, esta pregunta vale 2 puntos. Todas las preguntas en este caso van a valer 2 puntos, entonces acá también 2 puntos. Probabilidad de no ocurrencia tiene un valor de igual o menor a 50%. Listo. Ya nos faltan pocas preguntas. En este caso, técnica de muestreo donde primero tiene una lista enumerada. Ya, es esta de aquí. Entonces voy a clave de respuesta, selecciono mi alternativa, le pongo los puntos y el botón listo. Lo mismo, el universo es clave de respuesta. Listo. Ya tengo todas mis respuestas señaladas con la alternativa correcta y el puntaje. Solo le echo clic en clave de respuesta, indico cuál es mi alternativa correcta y acá le pongo los puntos correspondientes. ¿Sí? En este caso de Google Forms, lo bueno es que sí me permite marcar, por ejemplo, si son 2 o más alternativas las correctas, entonces sí me permite señalar, normal. Por ejemplo, sí me permite hacer esa selección. No hay ningún problema con eso. Pero en mi caso solo es una respuesta correcta por cada pregunta. Ahora que ya está todo esto, lo que nos falta es instalar la aplicación para el límite de tiempo. Me voy a los 3 puntos y a complementos. 3 puntos, complementos. Form Limiter. Esta aplicación es la que tengo que descargar. Le hago clic. Y sigo el procedimiento, lo que me pida. Complemento de Form Limiter. Sí, esta es la que quiero descargar. A ver. Instalar. Le hago clic en el botón instalar. Continuar. Que verifique mi cuenta. Listo. Le hago clic en mi cuenta. Solo sigo los pasos. Le pongo permitir. Ya la está instalando. Ya está. Le pongo listo. Y ya se instaló. Entonces así de fácil hemos instalado ya nuestra aplicación de Form Limiter. Entonces una vez instalado, como les dije, se nos apertura esta ventanita a la derecha
para que nosotros, en nuestro examen, vamos a cerrar esta ventanita chiquita de acá, en nuestro examen que acabamos de diseñar, podamos establecerle el límite de tiempo. Le hago clic en seleccionar y le digo date y time, es decir, la fecha y la hora. Ponemos acá, seleccionar fecha primero. Entonces, por ejemplo, este examen va a ser mañana, ¿no? Supongamos. El tiempo, es decir, hasta qué hora tiene tiempo para poder rendir esta evaluación. Entonces, el límite va a entregarlo el día de mañana y como el examen tiene alrededor, pongamos, de 45 minutos, le voy a poner horas hasta las... vamos a poner que lo rinde a las 8 de la mañana, quiere decir de que tiene 45 minutos. Es decir, 8 y 45. 8 y 45 en punto debe estar devolviendo el examen. 8 con 45 y AM. ¿Listo? Ya he indicado acá. 8 y 45 AM ya debe estar entregando el examen. Una vez que ya hemos hecho eso, acá está, seleccionar tiempo, perdón, hemos seleccionado la hora, ahora seleccionar tiempo, era 8 y 45 AM, listo. De septiembre, sí, se me olvidó indicarle el mes. Ya le hemos señalado todo y ahora le hacemos en Save. Y en Save, ya se guarda. Entonces, de esa manera es como ya estamos definiendo el tiempo. Ya se guardó, lo podemos cerrar, se ha guardado. Entonces, nuestro examen ya tiene límite de tiempo. Listo, si le hacemos clic en enviar, es si quiero enviar estos exámenes este examen por correo electrónico a los alumnos, pero en nuestro caso no, lo estamos trabajando directamente con Claro, ¿sí? Entonces no utilizamos esta opción. Esa opción del límite de tiempo es solo para los exámenes que tengan límite de tiempo, exámenes parciales, finales. Si son exámenes de autoevaluación, evaluaciones, cuestionarios, ¿no? De autoevaluación o tareas, no es necesario descargar ese complemento, ¿sí? Solo para los que son con límite de tiempo. Entonces regresamos a nuestra tarea. Acá ya de por sí ya está cargado nuestra evaluación. Esto ya se ha guardado automáticamente. Esto ya se ha guardado automáticamente. Entonces, vamos acá. Categoría de calificación. En este caso es un examen parcial. Puntaje es sobre 20 puntos. Va para todos los alumnos. Fecha y hora de entrega, la misma que le puse. Le he puesto en el formulario que va a ser mañana, 21. Y la hora era las 8 horas con 45 minutos. La misma hora y fecha que he utilizado en el Claro, en el otro Google Forms, mejor dicho, la coloco acá. El tema, esto está dentro de la 5ª semana, es decir, va a aparecer por acá. La puntuación 20. Y le voy a poner programar, porque no quiero que lo vea ahora, sino mañana. Entonces, mañana el examen va a empezar, mañana 21, a las 8 horas exactamente, y va a terminar a las 8 y 45. Entonces le pongo que aparezca esta publicación recién mañana y a las 8 horas. Programar. Ya lo he diseñado ahora mi cuestionario, pero no les va a aparecer a los alumnos hasta mañana. Acá está por eso con un color más tenue, porque no va a aparecer hasta el día de mañana a las 8 horas. Y se cierra a las 8 y 45. Entonces, ya está acá mi examen diseñado para los alumnos. ¿Listo? La única diferencia con el examen sin límite de tiempo es que hago el mismo procedimiento, solo que no descargo los complementos y esa aplicación adicional, nada más. No descargo eso, no hago nada de eso. Esa es la única diferencia, pero los demás pasos son los mismos exactamente.
Bien, algunas consideraciones finales que debemos tener en cuenta es preparar con tiempo nuestros exámenes, tenerlos en un Word, en un archivo aparte, para que solo sea copiar, pegar y más fácil se llene. Siempre ponerle límite de tiempo a lo que son los exámenes parciales, finales, sustitutorios, ¿no? Que podamos tener. Y la fecha y hora de límite que le pongamos en nuestro Google Forms, esa misma fecha y hora, para lo que son exámenes con límite de tiempo, tiene que coincidir con la fecha con la que ponemos en el Classroom en sí. Entonces, son 2 veces que tenemos que establecer la fecha en este caso. Una en el formulario mismo de Google Forms y otra en el mismo Classroom, ¿sí? En la tarea del mismo Classroom. Entonces, son algunas consideraciones básicas a tener en cuenta para poder elaborar sin ningún problema nuestros cuestionarios con y sin límite de tiempo. Bien, entonces espero que de verdad les haya servido esto y de verdad es una herramienta muy útil Google Forms porque nos alivia bastante el trabajo para poder corregir nuestras evaluaciones, nuestros exámenes, lo podemos hacer mucho más rápido y que también nos ahorra ese tiempo, ¿no? Ya simplemente lo que vamos a tener que hacer nosotros es después abrir nuestro formulario a través de Drive y pasar las notas que nos aparecen en el Google Forms, de frente pasarlas a Classroom, ¿no? Y ya tenemos la nota para nuestros alumnos, ¿no? De una manera rápida, automática, muy fácil, y en ese mismo momento los alumnos pueden tener sus respuestas, ¿no? En el caso de preguntas de opción múltiple, ¿listo? Nos vemos en una próxima clase de Google Classroom. Esperamos hayan podido comprender la lección.